mamás y papás, bienvenidos, bienvenidas a este taller. Por fin ha llegado el día de nuestro taller. Saben que estoy muy ansiosa de ya comenzar y darles toda la información que tenemos. Realmente, para este taller, mi equipo y yo nos hemos movilizado bastante para realmente llegar a las personas adecuadas, ¿no? Déjenme saber, papás, de qué lugar me están hablando. ¿De dónde? Y también háganme comentarios si se me escucha y se me ve bien. ¿Por qué? Porque nosotros queremos darles la mejor información, una información de calidad. Para eso, déjenme saber, papás y mamás, cómo estoy, cómo me veo. ¿Me veo bien? ¿Me veo borrosa? ¿Estoy bien? ¿Se me escucha bien? Por favor, eso es importante para nosotros. Algo más, mi equipo me está aquí presionando para decirles que tienen que tener a la mano su bolígrafo y su hoja de papel, o su lápiz o cuaderno, lo que ustedes deseen. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio en medio de nuestro taller para que ustedes vayan y apliquen todo lo que les voy a enseñar inmediatamente después de que termine la clase. Y otra cosa más, quédense hasta el final porque tenemos una gran sorpresa para ustedes, pensando en ustedes, mamás y papás. Bueno, ¿qué más? Miren, estoy viendo ahorita que me están hablando de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, que es mi país, de Argentina, de México. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por estar acá. Me están hablando también de Colombia. Gracias papás, gracias mamis. Miren, para mí es un honor poder llegar a tantos países. Es un honor para mí poder informar a cada mamá y cada papá sobre esto, sobre qué son los berrinches, qué son las rabietas y cómo podemos nosotros gestionar estas, porque no se pueden controlar, se pueden gestionar. Y ese es el objetivo de nuestro taller, que ustedes aprendan y tengan herramientas y conozcan muy bien qué son estas y cómo ustedes van a afrontar estas rabietas, estos berrinches con herramientas, gestionando. Y van a aprender también qué es la gestión, ¿no? Porque la gestión no es controlar, la gestión es dejar pasar, dejar hacer, dejar ser, ¿no? Entonces, papás y mamás, sin más preámbulos, vamos a comenzar. A este taller he titulado Adiós a las rabietas en tiempo récord. ¿Y por qué en tiempo récord? Porque ustedes van a aprender qué hay detrás de esas rabietas y cómo funciona el cerebro de nuestros niños cuando hay un berrinche. Y aquí les hago una pregunta, papás y mamás. ¿Alguna vez te has sentido al borde de las lágrimas porque tu hijo simplemente no para de gritar? ¿Te has sentido culpable por gritar o perder el control? Pónganse a reflexionar un poquito. Y pues yo les contesto desde mi perspectiva y desde mi vivencia. Pues sí, yo sí, ¿no? Yo sí he perdido el control y yo sí luego me he sentido culpable. La peor mamá del mundo. ¿Y por qué? Les pongo un poquito en contexto, ¿no? Les presento a mi hijita, ella es Zoe. Ella tiene 4 años. Como ven aquí en las fotos, ella es una niña muy tierna, es amable, respetuosa, es una niña que realmente es sociable, alegre y es muy activa, ¿no? Nosotras dos tenemos un vínculo y una conexión muy fuerte. Sin embargo, les cuento una anécdota que me pasó con ella. Hace unas semanas estábamos en un centro comercial, ¿no? Y ahí vamos generalmente después de ir a la iglesia, nos vamos ahí. En este sentido, estábamos ahí con su papá más. ¿Y qué pasa? Que ella quería un dulce, ¿no? Y justamente ninguno de los dos tenía monedas, porque esos dulces están en un dispensador y no teníamos monedas. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho? Ese rato mi hija estaba con quiero el dulce. Y yo no le podía explicar que no teníamos monedas, ella no iba a entender. Y no entendía, ¿no? Y yo le dije, hija, ya vámonos, no me entendía, vámonos, nada. Entonces le grité y le dije, hija, si no nos vamos ahora, pues ya no volvemos aquí nunca, ¿no? Así que obedéceme. Listo, mi hija me vio con una carita de sorprendida porque no sabía qué estaba pasando y me vio con que no entendía y también triste, ¿no? Porque yo le había dicho que si no se callaba, pues no íbamos a volver al parque. Ahí, yo, que soy la experta en crianza positiva, que estoy dando consejos a papás y mamás como ustedes en cómo desarrollar y criar a los hijos, caí en cuenta de que estaba siendo incoherente con lo que yo predico, ¿no?
porque le había chantajeado a mi hija. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo inmediatamente que pasó eso, ya llegamos a la casa, los niños, ustedes saben, resuelven y el berrinche no dura todo el tiempo, dura solamente unos minutos, aunque parece eterno ese momento, ¿no? ¿Y qué pasó acá? ¿No? O sea, ella tranquila, luego, como si nada, obviamente le queda un poquito de lo que yo le dije, que es el chantaje, ¿no? Si no, te calmas, porque ella me estaba jalando hacia abajo porque no quería irse del centro comercial, ¿no? Entonces le dije, si no te calmas ahorita, no vamos a volver acá. Entonces, con ese chantaje, obviamente, inconscientemente, pues le estoy afectando a mi hija también, ¿no? Y yo me sentía culpable, ¿no? Me sentía realmente muy mal. Entonces estaba pensando en la noche y decía, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿por qué no he podido controlar esto? Si mi hija sabe que son las emociones, mi hija está, jugamos y tenemos conexión, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo calmar en un berrinche? Y ahí caí en cuenta de una cosa, me quedaba con la frustración, con el estado de victimismo, porque estaba mal, estaba deprimida, no estaba deprimida, pero estaba triste, porque no estaba haciendo lo que realmente yo predico, o la otra solución, que es entender qué pasa detrás de una rabieta, qué pasa cuando un niño está con berrinche. Y tomé la segunda decisión, averiguar, estudiar qué es el berrinche, o qué es la rabieta y cómo funciona este episodio en nuestros hijos. Entonces, habiendo hecho eso, hoy quiero enseñarte cómo en solo 5 minutos puedes tú cambiar esas explosiones de rabietas por momentos de conexión, respeto y amor. Y lo mejor, no volverás a sentir culpa ni frustración por cómo reaccionamos. ¿Ya? En este sentido, voy a poner toda la pantalla para que ustedes vean mejor y seguimos. ¿Qué son los berrinches? Los berrinches son explosiones emocionales intensas y repentinas, que generalmente ocurren cuando los niños no logran lo que desean o se enfrentan a situaciones frustrantes, ¿no? En el caso de mi hija, ella quería el dulce y eso estaba en su cerebro. Ella quería esa recompensa y estaba saboreando el dulce, ¿no? Y yo le dije, no. Obviamente, ahí ella no me iba a entender mis razones, no podía explicarle nada y yo actué de una manera equivocada, chantajeándola, como no se debe, ¿no? ¿Y qué son las rabietas? Son episodios similares a los berrinches, pero pueden implicar una mayor carga de enojo o frustración. Ya las rabietas son más intensas y es cuando el niño ya empieza a patalear. Hay un desborde emocional tremendo en el niño que no se entiende él mismo en ese momento, no entiende lo que está pasando en su cuerpo, ¿ya? Las rabietas son reacciones emocionales extremas en las que el niño experimenta una pérdida temporal de control, acompañada de comportamientos como gritos, pataletas e incluso golpearse o golpear objetos, ¿ok? Entonces son diferentes, sin embargo, están ahí y el primer como que escalón sería el berrinche y ya para el segundo escalón y el más frustrante para un papá serían ya las rabietas, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante que me di cuenta y es nosotros como mamás, como papás, conocemos qué alimentos dar a nuestros hijos. Conocemos cuándo tienen fiebre al solo tocar. Yo aprendí eso con la práctica. Ya sé en qué parte tocar a mi hija y sé que tiene fiebre. Sé ver sus síntomas cuando se va a enfermar. Conozco su cuerpo. Sé cómo ella expresa el dolor. Sé qué alimentos darle para nutrirle mejor. Sé qué actividades hacer para que ella se desestrese un poco. Sin embargo, me he dado cuenta que muy poco conocemos del cerebro de nuestros hijos. Y esto, para mí, fue wow. O sea, no puedo creer que yo no conozca las bases o cómo funciona el cerebro de mi hija, siendo que el cerebro es el responsable de todo lo que yo quiero y deseo para ella, como que resuelva problemas, tenga una imaginación alta, pueda socializar con las demás personas, pueda ser resiliente, pueda adaptarse a una circunstancia o situación. Entonces, todo lo que yo quiero y sueño para ella,
que cumpla objetivos, metas, que sea una niña con valores, se encuentra en el cerebro. Y yo no lo conocía, ¿no? Este es mi momento wow que he pasado esta temporada. En el coaching lo llamamos así, el momento wow. Cuando realmente me abre la conciencia y veo que no sé algo y pues tengo que salir de mi zona de confort para averiguar y ver qué está pasando ahí. ¿Ok? Ahí. En este sentido, quiero presentarles al cerebro. Y el cerebro es el encargado de todo en nuestro organismo. Es como que ahí está operando todo, ¿no? Es como que nuestra computadora, ¿no ve? Y opera todo lo que nosotros somos y queremos hacer. Nuestro cerebro tiene una parte izquierda y una derecha, ¿no? ¿Y qué pasa con estas partes? Es que una es pues racional, una es lógica, a una le gustan mucho las palabras, una parte es sistemática, le gustan las leyes, le gusta el orden, y la otra parte es artística, prefiere el desorden, no le interesa realmente si hay o no orden, vive en extrema relajación, ¿no? Estoy hablando del hemisferio izquierdo y el derecho, ¿ya? Y también nuestro cerebro tiene partes que están horizontalmente formadas en nuestro cerebro, donde hay partes que reaccionan solo con la acción y reacción, como es el cerebro reptilíneo. Tenemos otra parte que es la emocional, donde ahí se controlan las emociones, y la otra parte que es la parte del razonamiento, donde puedo encontrar respuestas lógicas y razonar acerca de un problema, ¿ya? Vamos a hablar de todas estas partes del cerebro y cómo es que funciona, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos en nuestro cerebro estas tres partes, además de lo que es el hemisferio derecho y izquierdo, que vamos a ver con más detalles enseguida. Déjenme acomodar esta diapositiva para que esté más grande. Aquí está. Como ven acá, este es nuestro cerebro humano, y acá en esta parte superior, ¿por qué hablamos de un cerebro triuno? Porque en nuestro cerebro hay tres partes que funcionan totalmente diferente, además que de la parte izquierda y derecha de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Como nuestro cerebro está funcionando diferente, muchas veces, y es de notarse, que nosotros parecemos otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos de diferente forma de acuerdo a la reacción y al cerebro que está en funcionamiento en esa oportunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos un cerebro reptiliano que hace que este se activa solo por supervivencia, ¿ya? Que está en la parte de acá. Se activa solo por supervivencia, y ese es su motivo de ser, esa es su función. Si yo veo una víbora, si yo veo una araña, si yo veo algo que me causa amenaza a mi supervivencia, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a actuar por instinto y voy a reaccionar, no voy a pensar, no voy a meter mi lógica ahí, no voy a analizar, esta serpiente puede ser tal tipo, tal vez no me pique. No, mi cerebro reptil va a decir, no, esto es alerta, es peligro, huyo, ¿ya? Huyo, me escondo, corro. ¿Ok? Ahora está el cerebro emocional, donde se guardan nuestros recuerdos, ¿no? Y ahí están nuestras emociones, ¿ya? En este cerebro emocional, ¿qué pasa? Que nosotros reaccionamos con toda emocionalidad. Si algo nos gusta, al menos uno cuando compra, reacciona con emoción, ¿no? Quiero comprar algo, pues apelo a mi cerebro, y los vendedores apelan a mi cerebro emocional y me compro por mis emociones, porque me imagino, me visualizo con ese vestido, no me importa cuánto cuesta, porque yo quiero ese vestido porque me estoy imaginando ya lo que voy a sentir, ¿no? Ese es nuestro cerebro emocional. Y nuestro cerebro humano, el que razona, el que está, el prefrontal, ¿ya? Este cerebro es el encargado de nuestro lenguaje, de nuestra memoria a largo plazo, es el encargado de razonar, de ver la lógica, las consecuencias, resolver problemas, ¿ya? Entonces, ahí les presento a los tres cerebros que son el cerebro triuno, ¿ya? ¿Qué pasa aquí?
Como yo les cuento, tenemos un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tenemos estos tres cerebros que están, y estos tres cerebros más la parte izquierda y la derecha, pues es como que tenemos varios cerebros y cada parte de nuestro cerebro tiene una diferente función, ¿ok? Si yo, como mamá, como papá, quiero calmar, gestionar un berrinche o una rabieta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar esta parte, todas las partes de mi cerebro. ¿Y cómo se hace esto? Ahí está. La solución es la integración. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a integrar esas partes? Para eso primero les voy a explicar cómo es la integración para que ustedes se entiendan un poquito mejor. ¿Ok? ¿Qué ven acá? ¿Ya? Imagínense que esto es un río. ¿Ya? En el río, ¿qué vemos? Hay dos estrechos, ¿ya? Aquí está el estrecho del caos, el extremo del caos y el extremo de la rigidez, ¿ya? ¿Qué es la integración? Es una cualidad que relacionamos con alguien que está mentalmente, emocionalmente sano, ¿ya? Se muestra flexible, adaptable, estable y capaz de entenderse a sí mismo y el mundo que lo rodea, ¿ok? Una persona que ejercita la integración es una persona emocionalmente sana, mental y emocionalmente sana, ¿ok? ¿Y cuáles son las características de esta persona? Que es flexible, es adaptable, es estable, es capaz de entenderse a sí misma y a los demás del mundo que lo rodea, ¿ok? O sea, es un superhumano, ¿ya? Y es a lo que uno quiere llegar, y también nosotros como papás y mamás queremos que nuestro hijo y nuestra hija pues lleguen a esto, ¿no? A ser unas personas íntegras, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a lograr esta integración? Es imaginar en tu día a día y ver esta figura de acá, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Supónganse que ustedes son esta persona que están en su bote y están remando por un río. Y el río, muchas veces o en determinado tiempo, ustedes van a tender a irse a este extremo, que es el caos, ¿ya? Donde rige el caos. O van a tender a irse donde rige la rigidez, ¿no? Este extremo del caos está muy asociado con nuestro cerebro, que le encanta ser indisciplinado, que le encanta vivir la vida, que le gusta estar relajado. Y este cerebro, esta orilla que es rígida, está muy relacionado con la parte de nuestro cerebro que le gustan las estructuras, que le gusta razonar, que le gustan las respuestas lógicas, ¿ok? Entonces, en este sentido, muchas veces yo voy a tender a irme por acá, depende de la situación, o por aquí, depende de la situación. La idea es que ustedes, papás, puedan transitar por este río en equilibrio, ni muy en el caos, ni muy en la rigidez. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues les voy a explicar. Bueno, vamos a ver cuáles son las características del cerebro izquierdo y el derecho. El cerebro izquierdo le gusta la lógica, procesos, diagramar, razonamiento, detalles y listas. Se encarga de todo esto el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho se encarga de no procesa palabras, es no verbal, no detallista, se expresa más con sensaciones, le gusta vivir la experiencia, vive la experiencia y es emocional, ¿no? No entiende de lógica, no entiende de procesos, no entiende de nada de eso. A este cerebro le gusta mucho lo que es fluir con la vida, ¿no? Que es no verbal, no ve los detalles, no usa la lógica, entonces no va a haber el efecto que va a causar algo que haga. ¿Por qué? Porque simplemente está en una experiencia, está emocional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos dos hemisferios y cada hemisferio se encarga de una tarea específica. Muy diferentes, totalmente diferentes. Muchos de los niños que ustedes tienen, pues tienen más desarrollado un hemisferio que el otro. Y eso está bien. Ahora, nosotros tenemos como papás la función de integrar estos dos cerebros. ¿Para qué? Para que esos episodios de berrinche y rabietas podamos gestionar, ¿ok? Seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a integrar el cerebro horizontalmente? Vamos a hacer de la siguiente manera. Para que los dos lados del cerebro puedan actuar en armonía, porque la idea es que estemos en equilibrio, ¿ya?
básicamente, esta armonía, esta conexión se da porque aquí tenemos nosotros un callo, ¿no? Este es nuestro el callo que está compuesto por fibras que integra estos dos hemisferios, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En lugar de ordenar y dirigir, conectamos y redirigimos. ¿A qué se refiere esto? En lugar de yo decirle a mi hija o a mi hijo, ¿sabes? No quiero que veas la tele y obedéceme, pues ¿qué voy a hacer? Es primero conecto con la parte de su cerebro que está activado ese momento y redirijo su concentración. Por ejemplo, en el caso donde yo perdí el control y chantajeé a mi hija, que debería haber sido la manera más correcta de conectar y redirigir lo que ella quería. Ella quería su dulce, ¿no? Y yo le dije no, y nos vamos, y si no, no volvemos, ¿no? Entonces, ¿qué hemisferio estaba activado en ese momento? Pues estaba activado el hemisferio emocional, ¿no? El hemisferio derecho, ¿no? Estaba activado el hemisferio derecho, ¿ya? Entonces, en vez de ordenar y dirigir, tendría que haber conectado primero con ella. De la misma manera, ella estaba emocional y yo debería haber dicho, ¿quieres el dulce? Sí, quiero el dulce. Ok, entonces voy a ver la manera de poder adquirir ese dulce. Sin embargo, ¿qué te produce el dulce? ¿Qué sientes? ¿Alegría? ¿Y entusiasmo? Y ella me hubiera respondido, alegría. Ok, ¿qué otra opción tú me puedes dar o qué podemos hacer para producir esta alegría sin el dulce? Pero tú dime otra opción. Ahí estoy redirigiendo, ¿ya? O sea, estoy conectando con la parte que está activa en su cerebro. Estoy conectando con el hemisferio derecho primero, porque ella está con que quiero el dulce, porque me hace sentir esta emoción, porque quiero el dulce, porque quiero esta alegría, quiero sentir el sabor, ¿no? Y yo, pues, me conecto con ese lado de su cerebro, ¿ya? Primero, y le digo, está bien, entiendo que quieras el dulce. No le voy a dar explicaciones razonables todavía. Entiendo que quieras el dulce. Ahora, quiero comprarte otro dulce. Quiero hacerlo. Tú dime, ¿qué te produce el dulce? ¿Qué es lo que tú sientes cuando comes el dulce? Tal vez me diga, siento dulce, siento rico. Y yo ahí le pregunto, ¿qué es? Dime otra opción. Y ahí estoy redirigiendo al cerebro lógico, al que analiza, al que me da una respuesta desde la razón, ¿no? Y redirijo ese cerebro y le digo, entonces, hija, ¿qué te parece? O tú dame opciones para poder comprarte otro dulce. ¿Qué otro dulce quisieras? Y me hubiera dicho ella, no, solo quiero este, o hubiera pensado un poquito, entonces lo hubiera sacado primero de ahí, conectando con esa parte del cerebro. Entonces es importante, papás y mamás, que ustedes conecten con el cerebro y con lo que está activado en este momento en su cerebro de sus hijos. Les voy a dar otro ejemplo de cómo conectar y redirigir, ¿ya? Me ha pasado y me ha contado una vez que una niña aquí les doy otro ejemplo de cómo pueden conectar y redirigir, ¿ya? Sucede que el hijo de Tina, ya, una paciente, le dijo a ella que estaba aburrido y estaba harto de la situación en su casa y estaba triste y enfadado porque ella nunca le daba notitas de amor o agradecimiento a él, que es su hijo, ¿no? Y que no quería más cumplir con los deberes de la casa, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la reacción de esta paciente, de esta cliente? Fue la siguiente, ¿no? Ella dijo y se dio cuenta
que debería conectar primero con la parte de su cerebro que estaba activada, que es la parte derecha, ¿no? Que estaba en total emocionalidad, ¿no? Porque estaba triste, estaba renegando y estaba frustrado, no quería hacer nada, ¿no? Entonces ella le dijo lo siguiente, le dijo, y conectó con esa parte, ¿no? Y le dio una respuesta emocional, ¿ya? Que conecte con la parte emocional del cerebro. Y le dijo, entiendo que estés frustrado, yo también me sentiría así, si a mí no me dijeran que me aman, ¿no? Y discúlpame por no haberme dado cuenta. Y qué bien que me lo dijiste, ¿no? Porque así puedo darme cuenta. Y redirigió luego al hemisferio izquierdo para que su hijo use la parte lógica y le dijo, ¿cómo quisieras que te demuestre mi amor aparte de las notitas por si se me olvida? ¿No? Y él empezó a razonar y a usar esa parte de su cerebro y le dijo, quisiera que vengas y me des un beso en la noche antes de dormir, ¿no? Ahí está conectando y redirigiendo y no está ordenando y dirigiendo. Generalmente lo que solemos hacer nosotros es que cuando tu hijo está en ese estado de emocionalidad, donde está desbordando en las emociones, tú sueles decirle y quieres razonar con él en ese momento, lo cual no va a poder ser, porque no estás conectando. Esa es la clave de la conexión. La conexión no es agacharte, mira, claro que sí, es, ¿no? Pero no es solo eso, es también ir y conectar con el mismo hemisferio, usando el mismo hemisferio que está usando tu hijo. Esa es la clave para poder conectar, ¿no? Y otra clave para conectar y redirigir es que tú hagas este proceso todos los días en tu rutina diaria, ¿ya? ¿Cómo vas a conectar y redirigir con tu hijo? Es haciéndole rutinario, es expresando, es que enseñarle qué es la inteligencia emocional, qué son las emociones, cómo se expresan las emociones, qué es lo que él debe hacer cuando siente una emoción, qué hace su cuerpo cuando él está en esa emocionalidad, cómo funciona su cuerpo, qué le está diciendo, cómo él sabe que va a renegar, o qué es renegar, qué es la tristeza, o cómo uno se siente cuando está alegre. Todo eso tú tienes que reforzar con tu hijo, ¿no? La otra parte para integrar, el segundo paso, es ponle un nombre para domarlo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede aquí? Aquí hay que contar historias para aplacar las grandes emociones, ¿ya? Ahora, vamos a ir al revés, ¿ya? Y les cuento un ejemplo para este paso. Sucede que estaba Miguel y Andrea. Andrea era la niñera de Miguel y estaban en el auto, ¿ya? Y estaba conduciendo Andrea y hubo un accidente, ¿no? Donde se chocaron y fueron al hospital. Miguel solamente tenía 2 a 3 años. Y cuando llegaron sus papás, Miguel estaba bien, sin embargo Andrea estaba herida, ¿no? Y un accidente es un acontecimiento muy fuerte emocionalmente. Puedes entrar en shock, ¿no? Cuando sucede, y generalmente entramos en shock. ¿Y qué pasó acá? El niño Miguel, pues solo decía Andrea, ¿no? Y estaba con esa emoción, estaba triste, quería llorar y estaba en un enredo emocional, obviamente, ¿no? Por el shock que ha pasado, ¿no? Y porque él quiere a Andrea, ¿ya? Y sus papás han conectado y redirigido este episodio de la siguiente manera, contando historias como su mamá sabía que Andrea era la ambulancia, entonces él decía que Andrea se la llevó la ambulancia, ¿ya? Y se quedaba ahí. Obviamente el niño después no quería entrar a un auto, tenía miedo, ¿no? Tenía esa fobia. ¿Y cómo ha pasado que han hecho ahí? Le han hecho contar lo que sucedió, ¿no? Y le preguntaban, ¿y cómo pasó el accidente? ¿Qué sentiste en ese momento? Cuéntanos. Y él empezó a contar. Andrea, sí, y su mamá le iba narrando. Sí, pasó el accidente. Eso se llama accidente, ¿no? Que puede pasar en cualquier momento, por eso es un accidente, ¿no? Porque los niños sí entienden, ¿ok? Y ese accidente tú puedes... y cuando pasa un accidente, pues las personas generalmente salen heridas, como Andrea. Andrea ha pasado por un accidente junto contigo y ella a ti te cubrió, te ayudó y ahora ella está en el hospital, sin embargo, se va a recuperar. ¿Entiendes? A ver, ¿me puedes repetir qué ha pasado? A ver, cuéntamelo de nuevo, tú.
ahora es tu turno. Y el niño le repetía, esto pasó, esto pasó. ¿Y qué más viste cuando pasó el accidente? ¿Cómo era la ambulancia? ¿No? ¿Cómo eran los que le llevaron a Andrea? Ahora, ¿dónde está Andrea? Ah, está en el hospital, ¿no? Y el niño va diciendo y recordando lo que pasó, ese accidente. Y por eso dice, ponle un nombre para domarlo. Cuenta esa historia, haz que el niño esté en ese tiempo. ¿Para qué? Así estás tú conectando y haciendo que los dos cerebros funcionen. Esa es la integración, ¿no? Integrar es el hemisferio izquierdo con el derecho o el derecho con el izquierdo, es hacer accionar, usar las dos partes del cerebro, ¿ya? Esa parte emocional que el niño vivió, sus papás hicieron que cuente los detalles, que cuente sistemáticamente qué pasó, entonces le están haciendo usar el cerebro izquierdo, ¿ya? Así están integrando las dos partes del cerebro. Y la última está conocer a tus hijos los dos lados del cerebro, ¿no? Explícales que tenemos dos lados del cerebro, que uno es más del raciocinio, de las lógicas, de lo que uno quiere hacer en números, orden, y el otro es de la expresión artística, ideas, imaginación, visualizaciones. Caos no es detallista, solo fluye, y ahí él va a entender y comprender qué cerebro está usando en qué día o en qué momento, ¿no? Y tú también, mamá, tú también, papá. Para que tu hijo haga eso, tú tienes que hacer eso en ti. Integrar los dos hemisferios que tienes. Dime, ¿cómo te está yendo hasta ahora? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy dejando entender? Comenta acá en los comentarios para que yo pueda ver realmente si la información que te estoy dando te está sirviendo. Entonces, vuelvo a recapitular. ¿Qué es la integración? La integración es usar todas las partes del cerebro equilibradamente, ¿ok? Ahora, estamos viendo cómo integrar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo sirve para ordenar, usamos la parte lógica, usa el raciocinio, bloques, tareas, diagramas, sistemas. El hemisferio derecho es emociones, sensaciones, experimentación, ideas, imaginación, creatividad, ¿ok? ¿Y cómo vamos a integrar estos dos cerebros? Es uno con nuestros hijos conectando y redirigiendo en cualquier episodio de rabieta o de berrinche, así también en el día a día, haciendo que conecte y redirigimos lo que está sintiendo, esa emoción que está sintiendo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Y quiero comentarles. Les he hablado de dos ejemplos, uno es de mi hija cuando quería el dulce, que estaba ahí ella usando la parte de su cerebro emocional, y el otro de el niño de Mateo que sufrió un accidente, pero también puede pasar al revés. Les doy otro ejemplo de una niña, Lucía, que fue al colegio y era ya más grande ella, de unos 12, 13 años, y le hicieron bullying y su mejor amiga, pues, la traicionó, ¿ya? ¿Qué pasó con Lucía? Ese rato ella no expresó sus emociones, más bien las reprimió y usó el lado izquierdo de su cerebro, donde usó la lógica y dijo, bueno, voy a estar bien, me voy a reponer y no importa, sigo en mi vida. Pero, ahí viene un pero, se vio en esa niña que estaba reprimiendo porque su gesticulación en su cara expresó que realmente le estaba doliendo, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo podemos conectar y redirigir con Lucía? Es de la siguiente manera. Lucía, sí, lo vas a superar. Así somos los humanos, superamos los obstáculos. Conecto con la parte que ella está usando, el hemisferio izquierdo. Lógica, problema, solución. Entiendo. Sí, lo vas a superar porque los seres humanos tenemos esa cualidad. Superamos los problemas. Sin embargo, ¿por qué sin embargo? Si yo dejo a Lucía con esto, ella se va a ir al extremo de la rigidez, lo que aquí les mostré. Acá, de la rigidez. ¿Y qué pasa con este extremo? Pues las personas no son flexibles, las personas no expresan sus emociones, las personas no son empáticas, ¿no?
Y no queremos eso para nuestros hijos. Queremos que sean personas flexibles, adaptables, empáticas. Y además también que sepan razonar y usar el cerebro izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a Lucía en este sentido? Entiendo, sí, lo vas a superar. Esa es nuestra cualidad de los seres humanos. Sin embargo, también puedes expresar esa emoción que sientes. Y no está mal. Si tú sientes tristeza, enojo, exprésalo. Esa es la inteligencia emocional, ¿no? Expresa lo que sientes. Yo sé que te da rabia. Yo sé que has sentido dolor. Exprésalo, no es malo. Saca eso. Puedes decirle a tu amiga, si quieres, usamos una silla vacía, o si quieres, escríbele una carta, pero nunca se la entregas, pero tú ya sacas lo que has sentido y nadie se va a enterar más que tú. Y exprésalo escribiendo, o exprésalo mirándote al espejo, o exprésame a mí si deseas, pero exprésalo. ¿Por qué? Porque es bueno expresar las emociones. Es bueno que tú, como niño y como papá, tú digas a tus hijos, expresa tu emoción. No es malo ni bueno, la emoción es y sirve para expresarse, ¿ya? Eso es, papás, en cuanto a la integración del cerebro izquierdo y el derecho. Ahora, voy a contarles lo que es la escalera mental, integrar el cerebro superior con el inferior, ¿ya? Aquí tenemos el cerebro inferior y el superior. ¿Qué pasa aquí? La planta baja incluye el tronco cerebral, que es acá, y el sistema límbico, que más o menos viene hasta aquí, hasta nuestra nariz, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones básicas de esta parte de nuestro cerebro? Actúa en la respiración y el parpadeo, es también de reacciones innatas e impulsos como la lucha y la huida, porque aquí está nuestro cerebro reptiliano, y la de emociones fuertes como la ira y el miedo, porque aquí también está el cerebro emocional, y aquí interviene la amígdala, que vamos a hablar de eso enseguida, ¿ya? ¿Y qué pasa más arriba de nuestro cerebro? Porque es como una escalera que vamos a ir subiendo, ¿ya? Acá está la corteza cerebral, que incluye la corteza prefrontal. Y aquí se toman decisiones, se planifica con sensatez, se controla las emociones y el cuerpo. Aquí se entiende uno a sí mismo, aquí se siente empatía y aquí se tiene el sentido de la ética, ¿ya? Nosotros los papás queremos que nuestros hijos tengan todas estas cualidades. Sin embargo, hay algo bien importante que tienen que saber. El cerebro de nuestros hijos todavía no está desarrollado, lo que es la corteza prefrontal. Y esta tarda en desarrollarse hasta los 20 y tantos años. Entonces, si tu mamá, si tu papá pretendes que tu hijo de 5, de 1 año, de 7, de 15, te entienda y tenga estas cualidades, estás equivocado, no lo vas a lograr. Porque físicamente es imposible. Tu hijo está desarrollando este sistema recién y lo va a terminar de desarrollar a sus 20 y tantos años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como papás? Pues integrar también esta parte, esta escalera cerebral. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente manera. Antes de eso les voy a hablar de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala se encuentra por acá en nuestro cerebro y es parte del cerebro emocional, ¿ya? La amígdala tiene aproximadamente el tamaño y la forma de una almendra, esta es. Y forma parte del sistema límbico, situado en el cerebro inferior, acá. La función de la amígdala es procesar y expresar rápidamente las emociones, sobre todo la ira y el miedo. Aquí, como está cerca del reptiliano y está en el emocional, la amígdala se encarga de activarse emocionalmente y es la que se activa cuando hay rabietas. Y se le llama el secuestro de la amígdala. Cuando tu hijo tiene una rabieta, un berrinche, tiene ese desborde emocional, se dice que está en que la amígdala la ha secuestrado, tiene el secuestro de la amígdala, ¿ya? Esto se da mucho en inteligencia emocional. Pero ¿qué pasa acá? ¿No? Que gracias a esta amígdala, la conexión y la integración que nosotros queremos desde nuestro cerebro inferior a nuestro superior nos le impide. Es como un guardia y no deja pasar nada, ¿ya? Entonces, las rabietas es eso, es el secuestro de la amígdala. Y hay 2 tipos de rabietas. Es importante que ustedes tomen conciencia de esto. Hay las del cerebro superior y las del cerebro inferior, ¿ok? ¿Qué hemos dicho que es el cerebro superior? Es el que toma decisiones y planifica con sensatez. Es el que controla las emociones y el cuerpo. Es el que se conoce a sí mismo y es el que siente empatía y tiene sentido de ética. Ahora,
¿Por qué digo que hay dos tipos de rabietas? Porque la primera, que está involucrada con el cerebro superior, es manipulación. Tu hijo sabe bien lo que está haciendo y sabe cómo manipularte. Encontró una herramienta muy precisa y sabe que si llora en el centro comercial, si se tira al piso, tú le vas a decir, ok, está bien, pero no me hagas quedar mal. Entonces, ojo ahí mamás, ojo ahí papás. Ustedes tienen que tener la inteligencia de saber qué rabieta está utilizando su hijo. Si es la superior, él sabe su acción y su consecuencia. Te está manipulando, entonces hay que tener mucho ojo en este sentido. Si tú le dices, y te vas a dar cuenta de la siguiente manera. Si tú le dices a tu hijo, y está en una rabieta, y le dices, ok, ¿quieres esto? Muy bien, lo voy a hacer, pero ya deja de llorar. Se va a calmar al instante, ¿no? Yo sé que tú conoces a tu hijo, entonces ponte a observarlo, cómo es, qué reacciona, cómo lo hace. Ahora, la otra rabieta es la del cerebro inferior. Y esta, pues, no puede controlar a tu hijo. Realmente aquí está teniendo un desborde emocional. Realmente aquí la amígdala la ha secuestrado, o sea, no deja pasar al cerebro. Tu hijo está en un nivel de estrés que realmente no puede pensar. Y es imposible que nosotros, papás, le hagamos pensar ese momento. Entonces, cuando tu hijo tenga la rabieta del cerebro inferior, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Aquí están los pasos para integrar el cerebro inferior con el superior. Primero, tenemos que activar y no enfurecer a nuestro hijo más, ¿ya? ¿Cómo vamos a activar? Vamos a apelar al cerebro superior de la siguiente manera. Es casi parecido a lo que es el hemisferio izquierdo y derecho. Simplemente aquí vamos a preguntarle. Por ejemplo, tiene una rabieta, quiere algo. Les voy a dar un ejemplo en un restaurante lo que pasó, ¿ya? Estaban comiendo una pareja con su hijo y el hijo, pues, de repente se fue a un lugar donde estaba un muro y se quedó ahí y no quería volver a la mesa con sus papás. En eso su mamá se paró y fue donde él, ¿no? Ella tenía dos opciones y todos la estaban mirando con sus ojos de ahora qué va a hacer esta, ¿no? Y seguramente aquí iba a haber griterío, ¿no? Pero ella fue muy inteligente y obviamente se agachó a la altura de su hijo y le preguntó porque ella vio que él estaba enojado, ¿no? Ella conocía cómo reaccionaba su hijo emocionalmente. Y le dijo, hijo, me parece que estás enojado, ¿verdad? Y él le dijo, sí, estoy muy enojado. Es un niño de 4 años, ¿ya? Entonces ella le dice, ¿qué te hizo enojar? Y él le dijo, me hizo enojar porque papá no quiere darme mi postre si no termino lo que es mi segundo, ¿no? Mi plato fuerte. Y ella le dijo, mira, tu papá es un hombre muy flexible. Hablemos con él, si quieres yo te ayudo a negociar, ¿no? Y él le dijo, nada, se quedó callado. Ella dijo, a ver, me buscas si quieres hacer eso. Yo voy a volver a la mesa. El niño estuvo un tiempito ahí y volvió. Y le dijo a su papá, papá, quiero mi postre, pero voy a comer este segundo solo 10 cucharas, ¿no? Y el papá dijo, ok, así vas a tener tu postre. Ahora, papás y mamás, es importante que ustedes hagan estos ejercicios diariamente, ¿ok? En este caso de esta mamá, pues ella ha negociado con su hijo, pero su hijo sabe que es la negociación. Está programado con esa palabra, ¿no ve? Está programado con que su mamá vaya y hablen, lleguen a acuerdos, ¿ya? Ustedes tienen que hacer lo mismo en su día a día. Cuando ella va y le pregunta a su hijo, ¿estás enojado? ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? Está apelando a lo que es su cerebro inferior, porque está a punto de tener un berrinche y una rabieta. Si es que ella iba y le decía, bueno, ve a sentarte, o si no, pues ahí ya, o comes y no pasa nada, o comes todo, ahí el niño va a expresar su emocionalidad, ¿no? Entonces, ella fue a eso, le preguntó cómo se sentía, apeló a su cerebro inferior. Y luego, sí, siguió subiendo y le hizo razonar, le dijo, entiendo que quieres tu postre, sin embargo, dime tú cómo negocias con tu papá, ¿no? Tu papá es flexible, el niño sabe qué es la flexibilidad. Entonces es importante que ustedes, mamás y papás, ejerciten esto, la integración de los cerebros inferior y superior en sus casas. Piensen ustedes,
tengan conciencia qué hacen en su día a día para hacer funcionar estos dos cerebros, ¿ya? El otro paso es úsalo o piérdelo. Aquí es ejercita el cerebro superior, ¿ok? Porque si no lo usas, pues se van muriendo las neuronas. Entonces hay que usar y hay que incentivar a nuestros hijos a usarlo. Da opciones, ¿ya? Aquí, y en este ejemplo que les di, ella le está dando opciones a su hijo y él sabe que son las opciones. Ustedes no pretendan en el berrinche, cuando está el niño en desborde emocional, hacer todo esto de repente y de la nada no les va a entender su hijo. Por eso es necesario que ustedes hagan esto diario, en su rutina, ¿ok? Entonces, da opciones. Hijo, ¿qué polera quieres? ¿Está blanca o está azul? ¿Cuál te parece mejor? ¿No? ¿Con qué zapato quieres ir hoy? ¿Con este negro o este verde? Opciones. Y que vaya ejercitando el cerebro superior, que vaya pensando. Gestionar las emociones. Ahí vas a reforzar lo que es el cerebro inferior, porque las emociones están en nuestro cerebro inferior. Ahí está nuestra amígdala. Entonces, ¿cómo gestionas las emociones tu mamá, tu papá? ¿Cómo lo haces? Nosotros tenemos un curso de esto, de cómo gestionar las emociones, de inteligencia emocional, ¿no? Ahí se enseña qué preguntas hacerte, cómo usar la gestión emocional, qué es la gestión emocional, ¿ya? Y qué son las emociones. Otro es hacerles practicar la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es que si ellos se analicen en su día a día, y tú también, mamá y papá, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás haciendo ejercitar esos dos cerebros que tienes ahí, tu inferior y tu superior, ¿no? Y también que seas empático. ¿Cómo vas a ejercitar la empatía? Es dando ejemplos, es mirando a un gatito y decir, qué lindo este gatito, él siente como tú, o ese niño está triste, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo se sentirá? Esos son los ejercicios que tú tienes que hacer en tu día a día. Ahora, muévelo o piérdelo. Y una excelente manera de poder integrar el cerebro inferior con el superior con los ejercicios, saliendo al aire libre. Porque cuando uno está estresado, está metido en su trabajo con su cerebro superior en total acción, es importante ir y sentir emociones. Relajarse, ir a la piscina, ir a correr, jugar algún juego, ir al gimnasio. El otro paso es enseñar a tus hijos la existencia del cerebro superior e inferior también. Enséñales, diles, esto funciona así, muéstrales un cerebro cómo es, cuál estás usando ahora, qué cerebro estás usando cuando estás acariciando al gatito, qué cerebro estás usando o qué hemisferio estás usando cuando estás resolviendo este laberinto, ¿no? Son esos detalles en tu día a día que te van a ayudar a gestionar el berrinche y la rabieta el momento en que suceda, porque sí va a suceder, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a integrar nuestros cerebros en 3 segundos, ¿ya? Voy a pedirles que primero cierren sus ojos, ¿ya? Vayan cerrando sus ojos, todos cierren sus ojos, listo. Imagínense que están en una rabieta, en un berrinche con su hijo, en una situación donde está desbordando en su emoción su hijo o su hija, y están en un centro comercial, en un lugar, en un restaurante, en un cine, y su hijo está explotando con su berrinche y su rabieta, ¿ya? Están ahí. Entonces, díganme, ¿qué van a hacer primero en este sentido? El primer segundo, ustedes van a calmar su cuerpo y van a activar el cerebro reptil para liberar la tensión física. Ese es el primer segundo. ¿Cómo van a calmar su cuerpo? Activando su cerebro reptil, ¿ya? Y el cerebro reptil se va a activar con lo que ustedes van a sentir ese momento, ¿ya? ¿Cómo se activa el cerebro reptil? Es que, ¿qué sienten ahí? ¿Quieren huir? ¿Quieren que les trague la tierra? ¿No? Esa es la función del cerebro reptil. ¿Quieren correr? ¿O quieren gritar? ¿Quieren abofetear? ¿Qué sienten? ¿Quieren pegar? ¿Usar el cinturón? ¿Qué? Ahora, el segundo. Ya, esto es por segundos. El segundo. Identifican la emoción que sienten. Y con la emoción que sienten van a activar el cerebro límbico. Van a reconocer el sentimiento detrás de la rabieta. ¿Qué sienten ese momento?
frustración, cansancio, irritabilidad, tristeza, rabia. ¿Qué sienten? Ahí, ¿qué sienten? Tercero, voy a responder con calma. Voy a activar el neocórtex para actuar de manera racional, mi cerebro superior. Voy a activarlo y voy a actuar de manera racional. ¿Cómo voy a actuar de manera racional? Conectando con mi hijo primero. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo conecto? ¿Qué le digo? ¿Cómo activo esa parte de mi cerebro? Primero, ¿cómo lo hago? Activo mi cerebro superior, activo mi cerebro derecho, lo activo y estoy conectando. Y redirijo. Luego, voy a usar mi cerebro izquierdo y el superior luego. ¿Ok? Aquí, ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué soluciones dan? Piensen. Están en un berrinche. Primero, han sentido lo que es el cerebro reptil. Quieren huir, correr, gritar, pegar, abofetear. ¿Qué? Segundo, identifiquen la emoción. ¿Qué están sintiendo? Rabia, frustración, cansancio, enojo, ira. ¿Qué están sintiendo? Tercero, soluciones. Pónganse en calma. ¿Qué solución dan a lo que están viendo? Vean todo el contexto. ¿Por qué está pasando esa rabieta? ¿Qué quiere su hijo? ¿Cómo van a conectar? ¿Cómo van a redirigir? ¿Con qué van a conectar? Primero. ¿Listo? Muy bien. Ahora abran sus ojos. Les voy a dar 2 minutitos para que piensen. Aquí están las diapositivas. Vayan pensando y luego me dicen cómo les fue. Listo, papás y mamás, pasaron los 2 minutos. ¿Y cuál fue tu primer impulso y cómo lo transformaste con la técnica? ¿Qué solución diste como padre y qué opciones, qué ideas? Esto escriban en su hojita que les hemos dicho que traigan. ¿Y cuál fue su primer impulso? Escriban ahora. Les voy a dar 1 minuto para que puedan dar esta respuesta. Y escriban en su hoja.
¿Listo, papás? ¿Listo, mamás? ¿Ya han hecho el ejercicio? Muy bien, me parece fantástico. Ahora ya les quiero comentar algo importante. Miren, hasta ahora hemos visto cómo funciona el cerebro de sus hijos y que ustedes necesitan más herramientas, además de las que ya les he dado, porque ustedes ya saben cómo integrar los cerebros de sus hijos de una manera adecuada con el proceso y los pasos que les he dado. Y hemos hecho un ejercicio práctico y ustedes han visto que ya pueden hacerlo solos. Solo es cuestión de practicar cada día. Sin embargo, también necesitan herramientas como lo es la inteligencia emocional, como qué es las emociones, saber cómo funciona y cómo comunicarte con tus hijos de una manera asertiva y tener en cuenta qué es la programación neurolingüística también y cómo aplicarla en la crianza de tus hijos, ¿no? ¿Para qué? Para que todo lo que yo les he enseñado ahora se complemente y sea todo un cúmulo de herramientas que ustedes tengan para poder educar con asertividad, con amor a sus hijos, ¿no? Y es por esto que nosotros tenemos ahora dos opciones. Ustedes tienen dos opciones. La primera es quedarse con lo que les he dicho, quedarse con todas las herramientas que les he dado que sí son útiles, que sí les van a servir y accionar y hacerlos por su cuenta. Y la otra opción es pedir ayuda, como yo lo hice, ¿no? Yo me hubiera quedado con, bueno, ni modo, le he dicho a mi hija que no podía ese dulce y que si no me hacía caso nos íbamos la chantajeado, entonces me quedo ahí, me quedo con la culpa martillándome en mi cabeza todo el tiempo. ¿O qué puedo hacer? Pues averiguar, leer artículos científicos, ver cómo funciona el cerebro de mi hija y poder esto expresar a los papás y mamás que también están como yo, ¿no? En este sentido, ¿qué pasó aquí? Nosotros, como papás y como mamás, tenemos la decisión. O lo hago solo o lo hago con compañía. Y miren, yo quiero mostrarles un caso de una mamá que ha adquirido nuestro curso, que ella sabe usar las herramientas y cómo es que ahora está haciendo y cómo se ve ella con lo que ha aplicado, con lo que está aplicando de este programa. Alfredo, las manos son para dar amor. Alfredo, sin pegar. Las manos son para dar amor. Así mira. Ella conecta con el cerebro que está activado en ese momento, ¿no? El niño está en un estado de berrinche, ¿no? Está renegando. Entonces ella, ¿qué hace? Le dice, sé que estás enojado, ¿no? Está apelando a la parte de su cerebro, ¿no? Que está activada, que es el lado derecho, ¿no? Sé que estás enojado, ¿no? Está activando el cerebro inferior, está apelando a ese cerebro antes de que la amígdala le secuestre al niño, ¿no? Y ve y lo entiende. Y para llegar a esto, pues papás, como les dije, tiene que haber un proceso detrás de, ¿no? Habitualmente en su rutina ustedes deben realizar estos ejercicios, deben practicar lo que es la educación, ¿no? Entonces, cada vez que llego aquí, me preguntan, ok, Silvia, entiendo que necesito más información, entiendo que necesito conocer más herramientas, pero ¿cómo hago esto? Entonces, por esta razón, nosotros hemos creado lo que es Crianza sin Gritos. Es un programa completo, donde ustedes van a poder mejorar la comunicación familiar con sus hijos y con su entorno. ¿Por qué? Porque yo les hablo de herramientas como la comunicación asertiva y cómo aplicar la comunicación asertiva a sus hijos, cómo escuchar a sus hijos y de qué manera hacerlo. Si sus hijos se conectan y se relacionan con un canal en específico, porque los niños pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos. Entonces ustedes ahí van a poder determinar con qué canal se relaciona mejor su hijo, ¿no? Van a poder aprender de las emociones, qué son y cómo pasar esas emociones, cómo gestionar esas emociones. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes en sus rutinas, si van a aplicar lo que les enseñé hoy, tienen que informar a sus hijos qué es las emociones, qué son las emociones, cómo me siento yo cuando estoy triste, qué hace mi cuerpo. Entonces tenemos que ser conscientes, papás, nosotros primero de ello, y enseñar a nuestros hijos. Y para eso se ha creado este programa, para que ustedes sepan y vayan de la mano conmigo paso a paso. Tenemos ahí técnicas en programación neurolingüística de cómo gestionar esas emociones. Además, también se va a reducir su estrés porque ustedes van a generar hábitos y rutinas donde ustedes tengan su tiempo libre, ¿no? Este curso es para ti si deseas mejorar esa relación con tus hijos, si quieres aprender a gestionar tus emociones y la de tus hijos también, ¿no?
Si quieres formar niños en el futuro que van a ser adultos responsables, adultos con gestión emocional. ¿Sabían que ahora en los trabajos ya no miran tanto tu perfil profesional, qué estudios tienes, cuántos tienes, sino que valoran más la gestión emocional, tu inteligencia emocional que tienes? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Si trabajas en equipo, si eres empático, si realmente tú puedes controlar tus emociones o no. Si te dicen algo tu jefe y tú ya te vas o explotas, ¿no? Eso es lo que se valora en los trabajos, ¿no? Y en cualquier lado, si tú vas a emprender y si tú y tu generación, tú le estás enseñando a tu hijo a emprender, pues debe tener inteligencia emocional, porque muchas veces le van a decir no. Muchas veces nos van a tirar la puerta en la cara, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente, ¿para qué? Para poder levantarnos, para poder no tomarnos lo personal, para poder ser resilientes. Y todo eso está en este programa, papás y mamás. Todo yo me he vaciado en este programa. Todo lo que yo sé, todas las herramientas, todas las certificaciones que yo hice, he vaciado en este programa y las voy a seguir haciendo, porque este programa, como ven aquí, no solamente va a ser ahí y se va a quedar. No, es un programa online que tienen ahí 7 horas teóricas prácticas, ¿no? En video con alta resolución, donde pueden ver, pausar y volver a ver el video cuando ustedes quieran, ¿no? Y además, y lo más importante, es que tienen beneficios como el acceso, como les dije, al programa las 24 horas del día, y lo pueden ver en cualquier formato, si están en su trabajo, con su celular, con su tableta, en esos tiempos que a veces uno no sabe qué hacer. Ahí pueden escuchar el programa, que les va a ayudar muchísimo a mejorar esa relación con ustedes mismos y con sus hijos. Y además, si a ustedes el programa no les atrae y se dicen, esto no es para mí, no hay problema, tenemos 7 días de garantía, donde ustedes van a decir, no, Silvia, lo lamento, esto no es para mí, por favor, devuélveme, ¿ok? No hay problema. Nosotros tenemos ese aval y podemos devolver en 7 días hábiles lo que ustedes invirtieron, y si el programa no es para ustedes, pues ni modo. Sin embargo, yo sé que sí es para ustedes, porque ahí, en este programa, encuentran muchas herramientas, y les digo la verdad, no van a encontrar otro programa como este. No lo van a hacer, al menos enfocados a lo que es la crianza positiva, la crianza respetuosa, para ustedes, mamás y papás, ¿no? Aún hay más. En el mismo programa tenemos bonos. Hemos puesto bonos. El primer bono es una guía práctica para fomentar la inteligencia emocional. ¿Qué es esta guía práctica? Es una guía que en tu día a día te dice a ti, mamá y papá, cómo puedes fomentar la inteligencia emocional en tus hijos mediante juegos, mediante acciones que tú tienes que realizar en tu día a día. El otro bono es que van a tener esas sesiones personales conmigo. Cada mes tenemos un grupo de soporte de los papás que ya han adquirido el programa, y cada mes se tiene un Zoom para poder disipar dudas, porque los papás que están poniendo en práctica el programa, pues tienen dudas. Me preguntan, mira, esto me ha pasado, porque no todos los hijos y no todos los hogares es lo mismo. Entonces hay que ver personalmente cómo se puede hacer, qué se puede hacer, qué funciona y cómo está funcionando y cómo se puede mejorar esa relación y esta aplicación en tu hogar de este programa. El otro bono es que tienes acceso a esa comunidad donde están más papás como tú y mamás como tú que desean tener ese apoyo y soporte, porque déjenme decirles que hacerlo solo es mucho más difícil que hacerlo en equipo, en grupo. ¿Ya? El otro bono es elaboración de un plan familiar con inteligencia emocional. Aquí no solo me he enfocado en los hijos, sino que también en papá y mamá y en hermanos, ¿no? ¿Cómo pueden agarrar esta guía y ahí ver cómo elaborar un plan diario, un plan familiar para tener esta inteligencia emocional? Les doy tips cómo reunirse en la mesa, qué hacer en la mesa, cómo hablar, qué hacer en tu día a día, qué es la inteligencia, cómo preguntar a tu hijo adecuadamente cómo le ha ido en el colegio, ¿no? El otro bono, la comunicación no verbal y su impacto en la familia. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es lo que el cuerpo habla, pero tu boca no, porque papás y mamás, el cuerpo habla. Y tenemos que saber nosotros como papás y como mamás qué me está diciendo mi hijo con su corporalidad, con sus gesticulaciones, con su cuerpo, qué me está hablando. Y esto es muy importante conocer, ya que ustedes con
de conocimiento pueden prevenir incluso abusos, mamás y papás, abusos que existen como el bullying, como la violencia emocional en el colegio o en su mismo entorno familiar. Entonces ustedes van a comprender de arriba a abajo qué está diciendo su hijo y qué no está expresando con su boca, pero sí con su cuerpo. El otro bono es el papel del juego en el desarrollo infantil. Esto es tan importante porque a mí me ha pasado, mamás y papás, que a veces no sé qué jugar con mi hija, cómo pasar el tiempo con ella. Entonces, aquí yo les doy una guía de qué juegos hacer con sus hijos y desarrollar lo que es el cerebro de los niños, ¿no? El otro, y bueno, miren, todos estos bonos tienen un valor de $420, ¿no? Pero hoy es gratis, mamás y papás. Hoy lo estamos dando gratis. ¿Por qué? Porque realmente nos interesa y me interesa que ustedes se lleven la mejor información, el mejor programa a sus casas. Adicional a todo lo que les he dicho, si entras entre las 10 primeras personas después de que yo les diga todo esto, después de que termine esta clase, ustedes o ahora mismo, si ya adquieren el programa y están entre las 10 primeras personas, tienen una masterclass completamente gratuita. Y esta masterclass, papás, tiene un valor económico alto. Sin embargo, el valor y el mejor valor está en las herramientas que yo les doy acá para comunicarse asertivamente con sus hijos. ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí están herramientas, les doy herramientas muy fantásticas, buenas, donde ustedes van a poder poner límites, van a saber cómo hacerlo, van a poder medir la temperatura con sus hijos, van a saber cuándo y dónde y cómo no hablar, van a poder escuchar activamente. Hay pasos ahí, cómo escuchar activamente, y también hay pasos de cómo yo puedo generar acuerdos con mis hijos. Este programa es una joya, lo digo yo porque yo lo he elaborado también, sin embargo, está ayudando a muchas otras personas, ¿no? Este programa yo lo vendo separado, ¿no?, a empresas incluso que tienen servicio de niñeras. Sin embargo, acá a las 10 primeras personas va a ser totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque estamos regalones, papás, mamás, porque realmente nos interesa que ustedes aprendan y comprendan a sus hijos, ¿no? El costo real de nuestro programa, más los bonos, más la comunicación asertiva, más la masterclass, está en $347. Pero, ¿qué pasa acá? Hoy quiero hacer algo muy especial por ustedes. Y vamos a regalar $300 en una beca, en becas, ¿no? A solo 50 personas. Ojo, solo 50 personas. Donde esas 50 personas se van a llevar todo esto que es nuestro programa, que es Domina la Inteligencia Emocional con PNL, los bonos, más lo que es la masterclass de la comunicación asertiva, y obviamente van a tener un certificado de nosotros de Universidad para Padres que ya han pasado este curso en solo $47. Ustedes van a invertir $47. Y por favor, no quiero que su mente esté en el dólar, en lo que es el valor económico, sino el valor emocional, el valor a futuro de sus hijos. ¿Por qué? Porque mamás y papás, entiendo perfectamente lo que es educar a un niño. Yo tengo mi hija, tiene 4 años, y sé el reto y lo retador que es. Nuestros hijos necesitan atención, necesitan que estemos ahí, viéndoles, estorbándoles, ¿no? Como dice la Biblia, Dios nos dice: estorba a tu hijo. Sea ahí como una espina. ¿Para qué? Para que ellos sean personas de bien. El mundo afuera, papás y mamás, está más violento, más turbulento. Hay abusos de todo tipo. Abusos físicos, sexuales, emocionales. Y a veces nosotros, los padres, somos los primeros en crear ese abuso en nuestros hijos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas adecuadas, porque preferimos seguir como nos han criado nuestros papás, nuestras mamás, con sus herramientas. Claro que sí, desde lo que conocían. Sin embargo, hoy tú tienes la decisión de cambiar ese chip. Y no lo digo solo por vender. No es esa mi opción, no es esa mi meta. Mi meta es realmente que tú seas consciente, mamá y papá, de lo que tú estás haciendo hoy y cómo puedes cambiar la educación de tu hijo en el futuro. ¿Para qué? Para que él sea un hombre, una mujer con valores, con respeto, con empatía, con inteligencia emocional. Una mujer, un varón resiliente, que sepa actuar conforme a lo que es, a lo que como Dios le ha creado, con ese diseño que es tan perfecto.
Obviamente nosotros somos aún imperfectos, que estamos aprendiendo. Sin embargo, yo veo tantas personas que no pueden resolver problemas y ya grandes, en mi ámbito laboral lo veo, no pueden resolver problemas, se sienten frustrados, tienen baja autoestima. Yo atiendo en cada sesión mamás y papás a niños que ya son adultos, a personas lastimadas, con heridas emocionales muy profundas. ¿Y todo por qué? Porque no hay una buena comunicación en su casa. ¿Por qué? Porque no ha habido esa conexión emocional, esa inteligencia emocional de criarlos, de educarlos. Ese es mi objetivo, que ustedes tengan esa conciencia, mamás y papás, de hacerlo bien, de cambiar el rumbo, de cambiar la generación que se viene. Eso está en sus manos ahora. Y esto no es solo por ahora, esto es para toda la vida, esta inversión es para toda la vida y es para sus generaciones próximas. Ahora, me están preguntando cómo hago y cómo adquiero el programa. En este momento, en sus chats van a recibir, en el grupo del chat van a recibir del WhatsApp una invitación donde está el link para que ustedes accedan al curso, al programa, ¿no? Ahí ya les va a llegar en este momento, me imagino, ya les está llegando. Hagan clic y ahí está la inversión que ustedes tienen que realizar, que es para siempre, mamás y papás. Es una inversión que no se van a arrepentir. Lo importante acá es que ustedes sepan, y recapitulando, es que si acceden hoy entre las 10 primeras personas el programa Crianza sin Gritos, que es dominar la inteligencia emocional con programación neurolingüística, si están entre las 10, van a tener el acceso exclusivo a la Masterclass Comunicación Asertiva, donde tienen muchas herramientas, y además vamos a tener un tú a tú, sesiones personales conmigo, sesiones individuales conmigo, con mi persona, para poder guiarles, yo voy a poder guiarles y ver qué es lo que tú necesitas personalmente para poder llegar a lo que tú quieres llegar, ¿no? A ese punto B, ¿no? Eso es. Entonces, si estás entre las 10 primeras personas, te llevas la Masterclass y sesiones personales conmigo. Si estás entre las 500 personas, entre las 50 personas, te vas a llevar esa beca de $300 y solo vas a adquirir el programa en $47. Entre las 10 primeras personas, igual, el programa es $47, solo que se llevan extra la Masterclass, Comunicación Asertiva, y las sesiones conmigo. Y esto es real, solo las 10 primeras personas. Y ya, si eres la 11, pues tienes el acceso a todos los bonos, el programa Crianza sin Gritos, y también obviamente vas a tener las sesiones grupales, ¿no? Que son mensuales. Eso es, papás y mamás. Si tienen alguna duda, no duden en ver al administrador, al soporte que nosotros tenemos ahí en su grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces tú decides, mamá, tú decides, papá, si quieres seguir a ciegas con la educación y la crianza del futuro del mundo, porque esos niños son el futuro, ¿no? Y nosotros tenemos que estar conscientes de cómo nos lo ha dado Dios. Nos ha dado niños puros, nos ha dado niños inocentes que se van llenando de basura, se van llenando de cosas que no deberían llenarse, porque nosotros somos unos padres heridos, porque nosotros nos han castigado, nos han manipulado, porque a nosotros no nos han sabido educar. Tú decides si seguir haciendo lo mismo o realmente cambiar y ver otro niño, otra educación, una educación más amplia, una educación con inteligencia emocional, una educación con comunicación para evitar abusos de todo índole. O eres consciente, ¿no? O estás a ciegas o eres consciente. Esos, papás y mamás, estoy muy agradecida con ustedes. Gracias por estar en este taller. Realmente para mí es un placer poder darles este tipo de charlas, ¿no? Y me despido realmente de todo corazón, deseándoles lo mejor para ustedes y para sus hijos. Besos y abrazos.